Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en Perú. Y si yo le digo eternamente Machu Picchu, si yo le digo el Esmalcu, gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por compartir. Y leo y pienso en voz alta. Leo y pienso en voz alta. Los hijos del sol no han desaparecido. Y digo legado iniciático. Y lo escucho. Esta obra ha sido un homenaje a una ciudad pues que nos da mucho en todos los aspectos. Belleza, arte, tranquilidad, paz, que nos puede entregar respuestas hacia búsquedas internas en todos los niveles, porque consideramos a la ciudad de Machu Picchu la ciudad virgen, que no cayó en manos de una destrucción sistemática y que fue eterna en el sentido de que la naturaleza se encargó de protegerla. Para aquellos que no tienen la menor idea, ¿qué fue Machu Picchu? Machu Picchu fue el centro iniciático más elevado de la cultura andina. Fue el lugar donde ubicándonos en el tiempo y en el espacio, ¿hace cuánto tiempo? hablamos del siglo XIV, XV, XVI. En el siglo XVI sabemos por nuestra historia que llegó la cultura occidental a América y a los Andes. En el siglo XV, Machu Picchu se transforma en el eje iniciático en toda la cadena de los Andes, donde, aunque sea una sola vez, el discípulo, que debería transformarse en el sabio, en el líder espiritual de su comunidad, tendría que peregrinar, aunque sea una vez, a esta ciudad sagrada. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde se conocería, se practicaría todas las disciplinas que conciernen al mundo interno, Claro. y también las disciplinas que tenían que ver con un conocimiento real de lo que son las ciencias en sus aspectos de ingeniería, en hidráulica, en arquitectura, en matemática, en física, en química, en cálculo a través de la astronomía. Entonces fue una ciudad que por su ubicación, por su carga material en piedra, hizo que los hombres de aquellos tiempos tendrían que identificarse y buscar un eje, un ejemplo, una luz, y fue Machu Picchu. ¿Y por qué se habla de magia? Se habla de magia en el sentido... Hablan de la preservación del culto de la magia. La magia debemos entenderlo en dos aspectos. La magia es aquello que se transforma en misterioso. La magia es aquello que envuelve ciertos elementos rituales que son ocultos, son vedados. Entonces lo mágico sería todo esto. Yo llamaría mágico a todo esto en términos general. Llamaría mágico a un atardecer observándolo desde el pico nevado. Claro. Entonces todo eso es mágico. Ahora cuando hablamos de magia nos volcamos a lo que es ritual. ¿Y de qué manera lo ritual, entendiendo magia en el sentido correcto, lo ritual podría llevar al individuo a una experiencia de éxtasis? Es curioso, de pronto los niños que nos envuelven Sí, sí. con su alegría, con sus comentarios, los chicos toman contacto, para algunos puede ser con las piedras, pero otros con la gran civilización. Estos chicos que escuchamos, son precisamente los herederos de esa cultura milenaria. Acreditamos que sí, pero nosotros somos los motores. A ver cómo es eso. En el sentido de que no necesariamente una sociedad que fue el centro de una cultura milenaria tiene la herencia genuina de esta cultura. A ver, explíqueme. ¿Qué es lo que sucede? El habitante de esta comunidad de Cusco es un habitante que se ha sumergido en una tradición de su subconsciente, pero no en una tradición real. La tradición real es rescatada y preservada por aquellos que caminan en esto. Pero toda la gente, en un término global, no son los reales participantes de esta cultura milenaria en su conocimiento y práctica. ¿Por qué? Porque fue la cultura occidental con la Iglesia y la civilización de Occidente que prácticamente los comió y los digerió para un nacimiento un poco no sólido en el sentido de su real identidad cultural. ¿Y de qué manera usted los rescata? Lo rescatamos, considero, en este tiempo contemporáneo, de que una manera de compartir cultura es lo más genuino. Alguien me preguntó una vez, ¿es difícil hacer cultura? Yo digo que no. Es muy bueno eso. Es difícil compartirla. Hacerla no, porque la puedo hacer para mí o para mis amigos o para mi comunidad,
Lo difícil es compartirla, el grado de aceptación que puede existir en determinada comunidad. No imponerla, No, compartirla. definitiva. Compartirla, así como dice un ilustre colega, amigo, compañero, maratonista, fondista, dice, compartir es el hecho de partir con alguien algo, hacer común algo. Salir Entonces, juntos. sí, es eso. Y volvemos a Machu Picchu. ¿Realmente una ciudad de peregrinos? Definitivamente que lo fue, y la respuesta la tenemos cuando nuestros amigos de Occidente, al llegar acá a los Andes, específicamente el hombre de España, y comienza a indagar al respecto de ciudades perdidas, porque estaban ansiosos de más tesoros, de más oro, plata y piedras, eso es lo que buscaban. Los nativos informaron al respecto de la existencia de algunas otras ciudades que existían en los valles, ocultas en las montañas, pero nunca informaron al respecto de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque Machu Picchu era una ciudad de peregrinos, era vedada a cualquier individuo. El arquitecto, el constructor, el trabajador que colocó la piedra en Machu Picchu tenía una suerte de iniciación. En lo que fuera, en su arquitectura, en su matemática, en su ingeniería, en su medida, en todos esos aspectos. Entonces era una ciudad de peregrinos. ¿Por qué? Porque los templos, la arquitectura así nos lo demuestra, la distribución de su urbanismo así nos lo demuestra, sus pirámides construidas con suerte de terrazas y en su cúpula tener un objeto ceremonial y astronómico así nos lo demuestran, que no era del común. Se veneraban, se ofrendaban. Se hacían ofrendas. El hecho de despertarse y saludar a la Madre Tierra ya era una reverencia. El hecho de que el día ocurriese y el sol tendría que ocultarse y un agradecimiento por las experiencias recibidas era un homenaje a la vida. Entonces, la espiritualidad en el mundo andino es una espiritualidad muy innata, no es una espiritualidad elaborada. Digo elaborada si tomo el parámetro oriental, porque la técnica de yoga es una espiritualidad elaborada. Tanto tipo de respiraciones, la posición, etc. Tiene que ver con fisiología, tiene que ver con metabolismo, tiene que ver hasta con la disciplina alimentaria. Acá Estaba no. viendo cuántos nombres se la puede reconocer. Machu Picchu, Ciudad Cristal, Ciudad de Luz, Ciudad del Arco Iris, Ciudad de la Nampacha. El lugar que nuestros antepasados escogieron para construirla en la propuesta de preservar el mensaje de las aves sagradas. Ahí usted tiene una pluma de cóndor. Es una pluma de cóndor. Todo un símbolo. Sí, Porque el cóndor y el colibrí, ¿qué tienen que ver? el cóndor y el colibrí tienen una relación y son complementarios. Tienen una confabulación de hechos. Quedé sorprendido al reconocer de que el cóndor no sabe volar, literalmente hablando. ¿Cómo es eso? Que el cóndor sabe planear. El cóndor planea. ¿Y planea por qué? Por su tamaño, planea por su peso, por su volumen y espera los vientos. Es por eso que su hábitat por excelencia son los valles y los cañones donde hay una térmica necesaria creando vientos y él se puede elevar. Así es. Entonces esta dificultad que tiene para volar como otras aves, quedé sorprendido al saber y al verificar de que son las águilas las que las atacan a los cóndores. Y ser partícipe al ver de que un halcón prácticamente anula a un águila. Y la final de todo esto es de que es el colibrí el único por su actividad, por su físico, por su dinámica, entre las pocas aves de poder volar para atrás y para adelante, es el que puede defender al cóndor. Entonces se creó un nexo, y hay una historia muy linda al respecto del cóndor y del colibrí. Cuéntelo. Es una historia que narra de que las aves se habían sublevado, y el papagayo, por ser el más pretencioso, por hablar o por tener pues el color del arco iris en su plumaje, y en los templos, en los altares, el hombre reverenciar y venerar al papagayo por esta digna representación. El papagayo se embelece y dice: yo debo ser el rey de las aves. Y esta novedad llega a todas las aves y todas comienzan a discutir, se sublevan y todo el mundo comienza a erigirse como el rey de su propio reino, de su propia familia de aves. Y es así de que existe una disputa y la decisión unánime es de que se lleve a un concurso. Y en este concurso todas las aves deben participar, y como la naturaleza de las aves es volar, la ave que vuele más alto será el rey de las aves. Ah, muy bien. Entonces en esta concentración de aves ocurre de que el colibrí y el cóndor son los opuestos necesarios. Y el cóndor, al oír, al ser partícipe de esta competencia, dice: no, yo no necesito participar porque yo ya soy el rey de las aves y el que vuela más alto. En positivo,
es el Señor del cielo, las demás aves se quejan y dicen, no, también necesitas participar, pero no acepta el cóndor. Y después, cuando ya llega el momento de la competencia, el colibrí aparece y le dice, no, tú también necesitas participar porque eres una ave y yo vuelo más alto que tú. El cóndor dice, no, querido colibrí, yo soy el Señor de los cielos. El colibrí no acepta y dice, no, necesitas volar y participar. La competencia comienza, todas las aves comienzan a volar, 1000 metros todas igual, 2000 metros igualmente, 3000 metros, algunas se van quedando bajas, otras prevalecen, 4000 metros. Algunas aves comienzan con un proceso de soroche espantoso, mal de altura, 5000 metros, las águilas abajo y el cóndor acá arriba. 6000 metros, solo el cóndor y las montañas, no más aves. ¿Y el colibrí dónde estaba? Había desaparecido en el inicio de la competencia, y cuando el cóndor estaba en el punto más alto, observando a todas las aves bajo, dice, yo soy el rey de las aves. Y en ese exacto momento siente unos picotazos en la cabeza. En el momento de comenzar la competencia, el colibrí se acercó al cóndor y se ocultó en el plumaje, en el collar del cóndor. Desde ese momento existe una confabulación entre los dos, el cóndor y el colibrí. Y la historia de Machu Picchu tiene que ver con el cóndor y el colibrí. Hacemos una pausa, ya venimos. Regresaremos en un instante. Y aquí estamos con Malcu y con una historia fantástica. Tal vez con una historia del cóndor y un colibrí, la historia del Machu Picchu y los hombres. ¿Cuántos hombres creen que son los reyes del universo, que son los que vuelan más altos? Y tal vez hay otros dando vueltas, tal vez no tan grandes, tan importantes en su anatomía, y muchos más importantes desde sus alas interiores. Existe una experiencia de carácter iniciático. A ver. El individuo se puede transformar en un cóndor en un nivel de conciencia específico. Claro. Pero es el colibrí el que abre esas puertas. Existe en lo que es tradición andina la iniciación por el colibrí. Cuando un colibrí se acerca a un individuo y le toca en la cabeza, es como tomar el néctar de este individuo o colocar el néctar. Y este individuo desarrolla una emoción tan profunda que se le llama el tuku imuna iniok, que quiere decir el estado de irradiación de amor incondicional. Para que ese amor incondicional sea posible en este estado iniciático, es el colibrí el que viene y lo toca, lo bautiza o lo inicia al individuo. Y después tendrá la posibilidad para que este gran cóndor se realice. No volar físicamente, volar pues en todas nuestras posibilidades. Los incas, más allá de sus dioses cotidianos, sus celebraciones cotidianas, el hombre de todos los días, no la máxima autoridad soberana, el hombre que trabajaba la tierra, ¿en qué creía? Creían en lo que es la belleza de la vida. Esto de acá lo rescatamos cuando los primeros informantes de la cultura andina por parte de manos occidentales nos narraron de que cuando el pueblo trabajaba cantando. Cuando construía cantando y celebrando. Ay, qué bueno. Me atrevería a decirte que la sociedad andina ha sido una de las pocas del mundo en que consiguieron controlar las necesidades básicas de su pueblo. Sí, es cierto. Necesidades básicas Es son dos: absolutamente cierto. alimento y hábitat. Sí, señor. Cuando hay alimento y hábitat para todo el mundo, comenzamos a crear, a caminar, a descubrir. Sí, claro. Entonces, ¿de qué manera el hombre podría enfocar su vida en este territorio andino? Lo enfocaba pues de una manera ordenada, de una manera donde la prosperidad no necesariamente se manifestaba por tener una vestimenta para cada día, sino por tener lo necesario para todos los días. Y no a lo largo de una semana, sino a lo largo de toda una generación. Donde mi hijo, si nacía con un pedazo de tierra, y cuando estuviese grande, trabajase la tierra. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. la espiritualidad acá no la entendemos como un hecho aparte, ¿Y qué cantaban? diferente. ¿Qué cantaban? Cantaban en honor a la Pachamama, a la Madre Tierra. Esto de acá estamos trabajando en esto. Qué bueno. Estamos laborando para Y cuando rescatar. nosotros los argentinos llamamos caja, ¿cómo lo llama usted? Tambor. Tambor. Tambor es su Con el nombre. tambor, ¿usted qué evoca, qué invoca? En las tradiciones, el tambor
representa el hecho de rescatar la frecuencia de la tierra. El hecho de invocar al mismo tiempo, es el hecho de invocar al mismo tiempo a lo que son las voces del cielo. El tambor tiene una particularidad. Y hay una experiencia de resonancia muy impresionante. Solamente ahí. En ese plano. En ese plano. Por favor. Sí, señor. Es una experiencia de resonancia. Entonces el tambor representa justamente eso. Representa la voz de la tierra, representa a las voces del cielo. ¿Cuándo se dio cuenta que Machu Picchu era una de las razones de su vida? Yo diría que los Andes. Machu Picchu es el centro culmino de mucha experiencia, pero yo diría que son los Andes. Existe una distribución geomagnética en todo nuestro planeta, y esto está dado por la presencia de las montañas. En el hemisferio norte, la montaña más alta es el Everest, y en el hemisferio sur es el Aconcagua. Estas dos montañas, que son las más altas de sus respectivos hemisferios, crearon la posibilidad geomagnética para que se desarrollen culturas. Se desarrolló la cultura tibetana, la cultura oriental, en torno a los Himalayas, tradiciones milenarias. En los Andes ocurrió lo mismo. Machu Picchu fue un lugar muy importante, pero para mí son los Andes. ¿El hombre y la mujer tenían el mismo lugar dentro de esta civilización? El mismo, ¿O era una fusión? Era una fusión, era una fusión. Pero acá debemos entender pues la realidad femenina también, en el sentido de que la mujer siempre fue la diosa de la tierra por un periodo, hasta el momento en que el hombre no es que se rebele, sino de que trata de proteger a esta diosa. Entonces, en el mundo andino, por el hecho de que la frecuencia sea muy terrestre, muy geográfica, que tenga que ver con constelaciones que son grupales, comunitarias, hizo de que nuestro contacto sea muy comunitario, diferente del contacto del hemisferio norte, que es muy individual. Acá es comunitario. Si usted tuviera la posibilidad, imaginativamente, de tener a un Inca aquí, con nosotros, ¿qué habría que preguntarle? Pues yo mientras estaba escuchándolo, Malcolm, yo, qué bueno sería, más allá de los espíritus sagrados, me estaba preguntando a mí como periodista, ¿qué le preguntaría yo a un Inca? Más allá de la locura y el genocidio. Le preguntaría de la época floreciente. ¿Qué le preguntaría? ¿Usted qué le preguntaría a un Inca? Yo les preguntaría, tal vez no la época floreciente porque consigo entenderla, de que fue una época muy rica en expansión en muchos aspectos. Y bueno, si tendría que hacerles una pregunta, me interesaría, me importaría mucho qué es lo que hicieron para conseguir este estado tan alto en todos los aspectos espirituales y materiales. Y que si tienen una enseñanza, una escuela al respecto, me encantaría ser su discípulo directo. Y esto de entrar a buscar señales, ¿qué señales usted está encontrando? ¿Señales en qué sentido? Huellas de esta civilización. Perfecto, perfecto. Esto de esta evidencia, no podemos basarnos... Porque no es huella e interpretación, huella e interpretación. Sí. No podemos basarnos en comentarios literales al respecto de una realidad histórica. Si bien son fundamentos aislados, los fundamentos reales son todo esto. La piedra que permanece, un Machu Picchu que permanece, ese es el fundamento real. Entonces es en base a este... Eso no lo pudieron borrar. Eso no, está ahí, es eterno. Entonces yo prefiero hacerle caso teniendo una base histórica, desde luego, porque forma parte de nuestra realidad contemporánea. Es una historia caprichosa. ¿Sí? Observándola, estudiándola, cuestionándola, aprendiendo lo que tiene que darnos, que es rescatable, pero lo más grande es la evidencia que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Usted hizo el colegio aquí en Perú? Sí, es en Perú. ¿Y qué le enseñaron sobre eso? En el Perú, respecto a la gran historia milenaria de los Andes, nos enseñan muy poco. Nos enseñan una historia desvirtuada. Recuerdo que cuando era niño era muy común escuchar de que 180 españoles destruyeron a un imperio. Esto pues es mitológico. Se enseñaba en Perú. Se enseñaba en Perú. Yo recuerdo cuando era niño, estaba en mi memoria, de que 180 españoles a caballo o pocos a caballo o muchos destruyeron a un imperio. Esto acá pues es irreal, es surreal.
Ahora cuando nosotros caminamos y entendemos nuestra historia en su parte más profunda, por más 100.000, por más 1.000.000 de hombres de otra cultura, no hubieran conseguido hacer nada si el imperio hubiera estado unido. El gran error fue que el imperio estuvo dividido, dos huestes poderosas se lucharon el poder, Estaban peleados. el norte y el sur. Entonces cuando llegó esta coyuntura occidental de presentarse y apoyar primariamente a los vencidos, permitió de que los vencidos apoyasen a esta cultura occidental y abriesen sus puertas, entregando, señalando los caminos, mostrando las estrategias de guerra y todo, y el imperio colapsó. ¿Quién ganó, el norte o el sur? Ganó el norte. En realidad perdieron todos. Perdimos todos, perdimos todos. Perdimos todos, si bien estamos recuperando poco a poco muchas cosas, ha habido mucha pérdida. Y estas pocas cosas que las estamos recuperando ahora están siendo realizadas por gente de esta generación nueva. Eso es lo que decíamos antes. Qué bueno que para mirar hacia adelante uno inexorablemente tenga que rescatar el pasado y lo milenario. Sí, sí. Digo esto para buscar identidad, no solamente para saber quién es uno. Según la parte demográfica en Perú, entre los 24 millones de habitantes o 25 ahora, se ha calculado que hay un 40-45% de población india. 40. Esto pues, hablar Entonces, casi de la mitad. Entonces, identidad existe. ¿De dónde vengo? ¿Quién Claro, soy? acá existe. Hay las raíces. Entonces no podemos evadir a esa identidad. Lo que sucede es que esa identidad ha sufrido mucho y esa identidad está ahora luchando por una sobrevivencia. Y cuando se lucha por sobrevivir, se olvida lo que es de repente un grado más elevado de entendimiento de una realidad, porque la sobrevivencia es una fase primaria. Cuando alguno de nuestros amigos llegue y tenga la posibilidad de conocer esta patria y estos centros sagrados, ¿qué tendría que pedir permiso dentro suyo para poder vivirlos como tal? Lo primero, hay que reverenciar a la tierra. Es el gran espíritu de la tierra. Ingresar con cierta humildad. Puede ser paradójico de que consideramos al mundo andino la cuna de la espiritualidad en este hemisferio. Y lo paradójico es de que aquí en Cusco las fraternidades esotéricas o espirituales no existen. No existen. Existe 1, 2, 3, y las pocas que llegan son abortadas. Mejor dicho, no son bien procesadas, no tienen un buen nacimiento. Claro. Porque antes de que nazcan a lo que es la realidad Pachamama, Huiracocha, vienen con un florecimiento exagerado de lo que son sus propias corrientes espirituales. Y ahí llega el confrontamiento. Ahí ve el choque. Entonces lo primero es el hecho de la humildad frente a la tierra. La tierra es la que se encarga de aceptar, digerir y seguir adelante. Y es una realidad pues muy cierta, porque Yo no tengo que agradecerle la bienvenida y haberme dado también la posibilidad y el permiso de poder no solamente escucharlo, sino de poder interpretar que esto no es simplemente un paseo, sino el reconocimiento espiritual de alguien que le importa. Muchas gracias. Definitivamente. De la misma manera yo agradezco, siempre invocando un buen camino en todos los niveles.